Y estos días nos hemos llevado una grata sorpresa con nuestro invitado, con nuestro protagonista, con José Antonio Pascual. Hablar del doctor Pascual es bueno, hablar de toda una institución. Me estaba contando que son ya prácticamente 20 años en el Centro de Salud de Calasparra. Y la verdad es que, bueno, ¿quién no conoce al doctor José Antonio Pascual? Decía que estos días nos hemos encontrado con una fantástica noticia que tiene que ver con una tesis que está desarrollando ya durante los últimos 5 años y que nos hemos acercado primero para darle la enhorabuena y para que nos cuente un poco todo lo que tiene que ver con ese trabajo que viene desarrollando y que hemos ido conociendo por capítulos, concretamente tres de ellos que nos va a describir ahora el propio José Antonio Pascual. El premio lo entrega la Real Academia de Medicina y Cirugía de la región de Murcia y tiene que ver con uno de los premios de médico de familia. Tiene mucho que ver el premio con esa relación, ¿no?, entre paciente y médico de atención primaria, como hace un ratito me estaba describiendo. Voy a saludar a nuestro protagonista, a José Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por buscarnos un hueco, además trabajando, pero buscando un momentito para, bueno, hablarnos de esta, lo primero, enhorabuena, de esta fantástica noticia que, oye, vienes trabajando ya durante los últimos 5 años. Sí, la verdad que sí, son 5 años durante los cuales en algún momento casi llegué a pensar que no terminaba. Pero sí, bueno, ha sido una tarea larga, pero es una tarea en la que, bueno, pues durante todo el proceso he aprendido mucho y he ido desarrollando una relación distinta con este tipo de investigaciones que son muy diferentes a las que yo solía hacer anteriormente. La formación nuestra básica o la convencional tiene que ver con la investigación cuantitativa. Datos, objetivos, contrastamos. Esto era algo diferente. Es un tipo de investigación que llamamos cualitativa, en el cual una de las posibilidades es el diseño de cuestionarios y era algo totalmente nuevo para mí. Pero bueno, lo hice de la mano de mi tutor, de mis directores de tesis, que fue mi tutor también durante la residencia, y a lo largo del proceso pues he disfrutado mucho, acabado conociendo cómo es este tipo de investigación y bueno, pues el resultado final, a la espera de poder defenderla con éxito, de momento, bueno, pues ha sido muy satisfactorio. Digamos que la has dividido en tres capítulos, en tres entregas, todo lo que es la tesis durante este periodo de tiempo. Sí, bueno, desde el principio pensábamos que todas las partes del proceso, las 3 principales partes del proceso, eran muy publicables por separado y conseguimos la tesis como una tesis por publicaciones, de tal forma que la primera parte fue una revisión sistemática sobre todo lo que existía en la literatura a nivel mundial sobre la atención centrada en la persona, qué herramientas había para medirla, si existía alguna y qué defectos podían presentar. Esa primera parte del estudio, que bueno, pues fue también ardua y difícil porque bueno, manejamos miles de artículos que tuvimos que revisar para considerar, elegir herramientas, la publicamos. Una segunda parte en que preguntamos a los profesionales médicos qué cosas valoraban como importante a la hora de definir si un médico, su atención estaba centrada o no en la persona, en el paciente. Y una tercera y última parte que era coger toda esa información, convertirla en una herramienta y diseñarla de tal forma que fuese representativa, entendible y factible. Tú puedes tener una herramienta fantástica, pero si tiene 327 preguntas, no es factible. La diseñamos, la probamos con los médicos de familia de la región de Murcia y validamos, es decir, demostramos que la herramienta es una herramienta válida. Y esa tercera parte de los resultados es el último de los artículos y es la parte que ahora se ha premiado. Eso es. Tiene mucho que ver con esa relación. Todo el trabajo, todo este proyecto, todo este recorrido tiene mucho que ver con la relación entre el médico y el paciente. Y lo que se busca, corrígeme si me equivoco, lo que se busca es un poco conocer cuál es esa sensación, ¿no? O implicar un poco más al paciente en el proceso, a la hora de acercarse al centro de salud y acercarse a su médico de cabecera. Sí, lo que te hablamos un poco fuera de micrófono al principio tiene que ver con que bueno, pues la relación entre el médico y el paciente ha cambiado mucho a lo largo de la historia y ha cambiado conforme a lo que la sociedad ha ido demandando.
La revolución científica ya se dio, sigue habiendo, pero la verdadera revolución está en volver a poner o en poner al paciente en el centro de la atención médica. Es decir, ya no solo evolucionamos del modelo biologicista en el cual se hablaba de una enfermedad, lo que te decía anteriormente, tengo aquí una neumonía, no, al modelo biopsicosocial. Tengo a Luis con una neumonía, que vive en la calle tal, que no puede faltar al trabajo porque le falta... Bueno, pues ese tipo de atención en el cual se tienen en cuenta todas las características del paciente, que quien sufre la enfermedad, es una atención centrada en la persona. Y es buscar poner al paciente en el centro de la atención, que nosotros como médicos entendamos cuáles son las características del paciente, sus expectativas, sus miedos, sus condicionantes, que también entendamos si quiere participar o más o menos en el proceso, que seamos capaces de hacer entender aquello que estamos haciendo, no solo en el tratamiento, sino incluso en el proceso diagnóstico. Esto lo hacemos para tal, y que seamos capaces de hacerle partícipe de las decisiones o respetar incluso su voluntad de no participar. Todos esos matices que son tan amplios como quisiéramos es lo que es la atención centrada en la persona, y eso es lo que busca medir este test. Pero es un test donde de alguna manera buscáis eso, respuestas por parte de los pacientes, y además muy adaptable, válido en cualquier país, cualquier continente y en cualquier tiempo, ¿no? En cualquier época. Sí, bueno, cuando se utiliza un test inicial, ese test, a la hora de validarlo, lo validamos para un ámbito concreto. Entonces, ahora mismo el test está diseñado fundamentalmente para el médico de familia y fundamentalmente para la atención primaria de salud, y validado en nuestro medio. Pero no es ni el primero ni el último, en el cual se coge, se traduce, se adapta culturalmente, que a lo mejor son 2 o 3 pinceladas y se utiliza en otra localización, a lo mejor en otro país, o se hacen 2 o 3 modificaciones y pasa de utilizarse en el medio de atención primaria para pasar a utilizarlo en la atención hospitalaria. Al final, lo que no cambia es el paciente. La atención centrada en la persona es algo importantísimo y es la evolución que el paciente está demandando ahora. Y deberíamos dar paso para facilitarlo. Pero el hecho de que esa atención centrada en la persona sea importante no depende del ámbito, no depende de la atención primaria. Es igualmente importante en la atención hospitalaria, ¿vale? Aunque seguramente en la atención primaria, en la medicina de familia, es imprescindible, y sin una atención centrada en la persona no se concibe nuestra especialidad. Claro. ¿Qué contiene ese test? ¿Qué tipo de cuestiones plantea ese test? Bueno, pues para explicar esto, básicamente el test contiene 37 ítems, son 37 preguntas en el cual las responde, de momento, el propio médico, a la hora de reflexionar sobre cómo ejercen la consulta. Entonces, las 5 grandes dimensiones de la atención centrada en la persona son el poder y la responsabilidad compartida, que son cómo el médico hace partícipe al paciente de todo el proceso de la enfermedad o incluso de la toma de decisiones. Toma de decisiones ya no solo para el tratamiento, sino incluso también para el diagnóstico. El paciente como persona, es decir, aquellas actitudes o aptitudes que valoran hasta qué punto el médico tiene en cuenta las características biográficas de la persona, ¿vale? Sus miedos, sus incertidumbres. Básicamente sería cómo vive el paciente la enfermedad. Luego hay otra que es la perspectiva biopsicosocial, lo que te decía antes. No es la enfermedad, es el estado de salud completo. Cómo me siento a nivel orgánico, cómo me siento a nivel mental, cómo repercute eso a nivel laboral. Una cuarta parte que es el médico como persona, que son habilidades propias del médico que hacen que el paciente sienta el proceso de enfermedad de forma adecuada y se sienta, algo tan simple como presentarle, dar la mano, explicar qué es lo que se va a venir haciendo. Todo ese tipo de cosas también forman parte de este proceso. Bueno, pues este test recoge le llamamos ítems, pero son estas aptitudes o actitudes de todas estas 5 dimensiones que todos los profesionales hemos considerado como las más importantes y que no podían faltar. Una pregunta, pues por ejemplo,
soy capaz de hacer ver al paciente con mi lenguaje físico, pero también verbal, pero también físico, que muestro interés por aquello que me está contando. Tú puedes estar muy interesado, pero si no eres capaz de demostrarlo a la otra parte, es posible que el discurso del otro empiece a decaer y deje sin contar una parte de la que te venía mostrando. Pues, así, hasta 37 más, de cosas que a lo mejor no son demasiado evidentes, que te hacen reflexionar. Bueno, pero yo hago esto. Bueno, pues eso es básicamente lo que hemos medido. Y hemos comprobado a la hora de validar el test que, bueno, que realmente estamos midiendo lo que queríamos medir. Eso es. Y en los resultados que vais encontrando, ¿han sorprendido los resultados que vais obteniendo, que vais recogiendo respecto de este tipo de ítems, de preguntas? Bueno, de momento hemos diseñado la moto. Vale. Claro, sí. Y hemos demostrado que funciona. Vale. Ahora son o nosotros mismos o cualquier otra persona la que tiene que ir ganando carrera. Es decir, hemos diseñado el test, ha costado mucho trabajo, lo hemos validado en nuestro medio, pero en una primera validación en principio no tenemos ni siquiera valores de referencia. Tenemos lo que ha dado el test en esa única medición, con más de no sé cuántos participantes, no sé si eran 400 participantes, en el cual han dado su respuesta y hemos validado que realmente mide lo que... Para que podamos empezar a tener resultados, pues sería cuestión de comprobarlo, hacer comparaciones, por ejemplo. Sí que hemos hecho pequeñas comparaciones, porque dentro del grupo hemos podido comparar si había, por ejemplo, grandes diferencias entre los que hemos consignado dentro del perfil del paciente, de quien respondía a la encuesta, sexo, que era tiempo de evolución, que decía el tiempo de ejercicio, y si eras médico residente o no. Y en principio no ha habido diferencias sorpresivas o significativas en este primer intento. Pero te digo, es una herramienta para utilizarla a partir de ahora y obtener resultados. Una curiosidad, ¿por qué decidiste enfocarlo en ese sentido? A la hora de empezar a trabajar en la tesis y hacerla, bueno, durante este tiempo que estábamos comentando, en 3 entregas. ¿Por qué? Porque quizás necesitabais de este tipo de herramientas para conocer en qué momento se encuentra esa relación entre médico y paciente. Bueno, realmente te digo que comencé a hacer esto por mi director de tesis, que fue mi tutor, que es Juan Fran Benar, que es un médico que yo me formé en Molina. Y nace fundamentalmente de un interés de la Sociedad Española de Medicina de Familia, que tenía pues ese reto pendiente y bueno, pues mi director de tesis tuvo esta iniciativa para con ellos de firmar un contrato de colaboración que al final ha sido más un apoyo moral que un apoyo efectivo en cuanto a apoyo económico o algo por el estilo, para desarrollar algo que era del interés de la sociedad científica en general a nivel nacional, pero bueno, de la especialidad y yo creo que de los médicos en general. Claro. Ojo, también ha habido algunas publicaciones en revistas especializadas respecto de lo que vienes trabajando durante este tiempo. Esta tercera entrega, sí que tiene este reconocimiento, pero también has tenido la oportunidad de poder mostrarlo en revistas especializadas en el mundo de la medicina. Sí, las dos primeras. La primera se publicó, creo que fue en 2020, 2022 y 2023 la tercera. Y bueno, pues sí, la verdad que las primeras, que tienen una trayectoria más larga, pues sí que tienen un número de consultas mucho más alta que la otra que acaba de salir, e incluso ya pues, han sido citadas en otras publicaciones, que otros autores que siguen investigando sobre el tema y han hecho referencia, pues cada una de ellas a lo mejor tiene, pues no sé, un par de decenas de referencias de otros médicos, médicos, enfermeros y bueno, sanitarios que han estado en investigaciones que tienen que ver haciendo investigaciones con la atención centrada en la persona. Y sí, bueno, pues es, como dijimos, 3 pequeños capítulos de un todo común que es el estudio final. Eso es. ¿Y esto tiene continuidad? ¿O ya para? Porque, claro, hay un test que está dirigido, en este caso, a profesionales, a los médicos de atención primaria, pero no sé si también lo hay para los pacientes, para los usuarios que se acercan al centro de salud día tras día. Cuando hicimos la revisión sistemática y valoramos todas las herramientas que eran capaces de medir algún aspecto o alguna dimensión de esta atención centrada en la persona.
y buscábamos fundamentalmente referentes que se asemejaran a lo que nosotros queríamos hacer, que era un test autorrellenable, que el médico mismo, pero sí que habían algunas herramientas que medían pues un aspecto o una dimensión. Ninguna de ellas valoraba las 5 grandes dimensiones, en las cuales o alguna parte o incluso toda ella eran respondidas por el propio paciente. Sí, hay muchas variedades. Este en concreto no tiene esta aspiración. La aspiración de este test puede ser cualquiera puede cogerlo y desarrollarlo, pero la aspiración de este test es fundamentalmente convertirse con material de referencia para poder ver hasta qué punto evoluciona nuestras capacidades en cuanto a ejercer una medicina centrada en las personas. Puede utilizarse incluso como material de enseñanza en nuestros residentes, puede validarse en otros medios, tendrán que ser otros los que la adapten culturalmente a otros países y demás, o incluso a otra atención, la atención hospitalaria. Pero sí, mi interés es que esto no quede aquí, sino darle desarrollo. Y bueno, pues una vez que yo creo que defendamos la tesis, hablaremos con la sociedad científica a nivel nacional para darle un empujoncito y darla a conocer todavía más, y que pueda haber gente que se beneficie de este test que ha costado tanto y que puede ser tan beneficioso. Es muy difícil, es muy distinta esa atención, por ejemplo, en centros de salud en comparación con centros hospitalarios. ¿Hay diferencias importantes o vienen a ser más o menos semejantes? Bueno, pues hay algunos aspectos que pueden ser diferentes, pero también depende en algunas ocasiones incluso de las especialidades. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo que uno de los ítems en el que valoramos es algo parecido a: soy capaz de valorar y potenciar y empoderar al paciente para acompañarlo en los momentos finales de su vida, tal. Bueno, pues esto probablemente un oftalmólogo en consulta no es, pero seguramente un oncólogo, un internista, alguna de estas especialidades en las que el contacto es más mantenido y que son enfermedades más gravosas o que pueden acabar también en la muerte, pues sí que no necesitarían una adaptación a eso en concreto. Bueno, si al final es que quien haga esa adaptación sea alguien que ejerza ese tipo de atención y sea capaz de detectar cuáles son las peculiaridades que han de modificarse. Pero que esto es muy común. Coger una herramienta, de repente, la cogen en Filipinas, la pasan aquí, eliminado el ítem 784, pues pasamos a utilizar. Y cabe esa posibilidad. Y ya está totalmente adaptado. Se valida, porque siempre una vez que se ha hecho una adaptación hay que validarlo, que es probarla y acabar determinando que realmente sigue midiendo aquello para lo que estaba diseñado. Cuando empezaste, ¿sabías que iban a ser 3 entregas? ¿Tenías claro que iba a tener un recorrido tan amplio? ¿O te lo has ido encontrando, has ido viendo que tenía continuidad y que merecía la pena seguir rascando y hacerlo mucho más completo que a lo mejor la idea original o la idea inicial? Cuando lo diseñamos estaba preparado para ser 3 entregas. Lo que sí es cierto es que en principio la fase de revisión era una, la segunda era la fase del estudio Delphi, que es esa que es la que contactábamos con profesionales y empezábamos a valorar hasta qué punto algo. Pero la tercera parte final, la del diseño del cuestionario, no teníamos tan claro que necesitáramos validarlo. Quiero decir, íbamos a diseñarlo y ya nosotros más tarde nos encargaríamos de validarlo, pero ya pues lo hicimos del tirón y la dejamos validada así. Y hecho está. Ha cambiado mucho esa relación. Tú que vienes ahora trabajando durante estos años en esa relación médico-paciente en atención primaria, 20 años trabajando, por ejemplo, aquí en Calasparra, esa relación, por lo que yo percibo, sí que parece que es mucho más cercana o más familiar, o parece que sí que hay más empatía, ¿no?, a la hora de trabajar con los pacientes por parte del equipo médico de un centro de primaria como por ejemplo pueda ser de Calasparra. Bueno, seguramente desde dentro es más difícil notar, como todo, los cambios, las evoluciones. Quien te ve diariamente es más difícil. Yo he tratado siempre de ejercer desde el mismo con la misma intención de estar cercano y demás, pero no sé si a lo largo de estos 19 años hay un cambio tan apreciable como para llegar a ser significativo. La verdad que no soy capaz de responder a esa pregunta. También depende de la persona en sí, ¿no? También dependerá de cada uno. Cuando te entregan
porque todavía no hay fecha para ni para defender la tesis ni para recibir el premio, ¿no? No, bueno, lo de la defensa va a depender del tribunal y lo del premio, la verdad es que me lo comunicaron por correo, todavía no están, la ceremonia será más adelante, lo que pasa es que, bueno, fue una sorpresa y una alegría tan grande para mí que no pude contenerme. Se lo compartí a dos, al norte y al sur. Claro, porque uno no espera este tipo de reconocimientos, pero una vez que llegan, ¿cómo se agradece, ¿no? El decir, buen trabajo, gran trabajo y esa palmada en la espalda, claro, ¿no? Claro, hombre, que otros reconozcan, la gente de tu ámbito, pues sí, la verdad que es una alegría tremenda y bueno, que el premio venga de la Real Academia, pues es un honor y bueno, pues la verdad que es una alegría y un acicate para seguir trabajando. Claro. Cuando lo recibes, ¿tú esperabas? Como dices, lo describes como algo que, vamos, extraordinario, ¿no? Nada, bueno, pues estaba en una reunión de la Junta Directiva, una videoreunión, cuando de repente me saltó un correo y lo vi, bueno, y no pude más que hacer casi mirando al suelo y esperando que terminara la reunión para decírselo a mis amigos y tal, pero nada, pues sí, fue una sorpresa. Una sorpresa. Vamos a ver, no hicimos esto para ganar nada, pero es verdad que tampoco esperaba, me animaron mis directores a que me presentaran el premio y bueno, pues cuando te presentas puede ocurrir que te lo lleves o no, y en este caso pues nada, pues muy contento. Te pregunto precisamente por eso, ¿quién te animó a que dieras ese paso para presentarte en el...? Hombre, mis directores de tesis que ya han hecho algunas más y tienen más experiencia en esto, pues conocían un poco la dimensión del estudio que tenía el suficiente calado como para ser candidatos a ser premiados. Entonces, bueno, pues me lo dijeron, preséntala y pues ahí que lo hice. Y ahí que lo dices. 20 años ya en Calasparra. Bueno, 19. 19, en mayo haré 19, sí. Bueno, y los que tengan que venir, ¿no? Porque de momento sigues aquí en Calasparra. Sí que hubo ahí un impasse en el que, pero enseguida recuperaste el ritmo, ¿no? Eso ni cuajo, nada así. 19 años y cuánto, no lo sé. Yo de momento estoy muy bien y muy cómodo aquí. Más inquietudes, más proyectos, más ideas que puedan llegar. Después de finalizar la tesis, te preguntaba antes, no sé si tendrá continuidad o si ya andas metido en otros charcos, intentando, no sé, buscar otros alicientes. En charcos siempre andamos metidos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo aquí con los compañeros, con un montón de actividades comunitarias, de mejoras del centro y demás, el manejo empujando un poquitín a los residentes. Siempre tenemos 100.000 proyectos, o sea que en eso no se va a quedar el tiempo vacío, ¿no? No me cabe la menor duda. José Antonio Pascual, enhorabuena. Muchas gracias. A seguir trabajando, enhorabuena por todo el trabajo que realizáis, en lo personal, enhorabuena por ese reconocimiento, por ese premio, y seguro que llegará alguno más, y más publicaciones, y más proyectos, y más trabajos, y más ideas, y más apoyo, y todo por el bien de la sanidad, ¿no? Que al final es un poco el objetivo. Sí, desde luego, está claro que, bueno, en mi caso y en el de la mayor parte de la gente que conozco es una opción vocacional y, bueno, pues cada cosa que hacemos tiene que ver con ese compromiso que tenemos. Muy bien. Te dejo que estás de guardia. Bueno, pues nada, gracias. José Antonio Pascual, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos acercarnos y conocer de primera mano, bueno, pues ese reconocimiento a prácticamente, si es que ya es como de la familia, quiero decir, un calasparreño más. De hecho, insistimos, cerca de 20 años aquí en el municipio, y ese reconocimiento pues también es un poco nuestro, y queríamos hacernos eco del mismo y que también lo conocieran.